Esto es lo último de Noticias Caracol. Buenas tardes, mucha atención. El exdirector del DAS, general en retiro Miguel Maza Márquez, fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía en Bogotá. Vamos a la sede del organismo investigador con Alejandro Tibaduiz. Alejandro, ¿por qué se ordenó esta nueva captura? Buenas tardes. Las principales pruebas, muy buenas tardes, que tiene la Fiscalía en contra del exdirector del DAS, el general Miguel Maza Márquez, tienen que ver con los testimonios de ex paramilitares y ex narcotraficantes como alias Ernesto Báez y también alias el negro Vladimir, que señalan que fue determinante el general en retiro en el cambio del jefe de escoltas del entonces candidato a la presidencia Luis Carlos Galán Sarmiento. Hace pocos minutos ha llegado a las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación el general Maza Márquez, custodiado por agentes del CTI, quienes ya le realizan la reseña e igualmente los exámenes médicos de rigor para determinar cuál será su sitio de reclusión. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol del Mediodía, con Mónica Jaramillo y Juan Diego Alvira. Buenas tardes, gracias por preferirnos porque ustedes necesitan estar bien informados. La atención informativa se concentra este mediodía en la alegría que vive una familia tras la libertad de 4 de sus integrantes que estuvieron presos 64 días por la fuga de un peligroso delincuente en Bogotá, en un caso que conmovió a la ciudad. Vamos de inmediato en vivo al sur de Bogotá con Catalina Gómez, quien ha acompañado a esta familia. Catalina, buenas tardes. ¿Qué es lo último? Mónica, buenas tardes. Lo último, obviamente, es la felicidad de esta familia que regresó a la libertad. En las horas de la noche pudo volver a su casa, a la casa que tenemos aquí a mis espaldas, donde hace 2 meses fueron sacados y llevados presos a los calabozos de la Sijín. Está conmigo doña Marta Alarcón, ella está con nosotros y ha estado toda la mañana. ¿Cómo ha vivido estas horas de libertad, doña Marta? Gracias por estar nuevamente primero con Noticias Caracol. Sí, gracias, buenas tardes. ¿Cómo me he sentido feliz? Es volver a vivir. Y pues estamos comenzando una nueva vida porque de ayer, de anoche hacia atrás, todo se olvida. Estamos comenzando una nueva vida, estamos felices, estamos compartiendo con mi hijo y con mi hermano. Desafortunadamente mi esposo está pues con la familia, es entendible que la familia también quiera compartir con él, pero estamos felices hablando de las experiencias que tuvimos que vivir, pero vuelvo y digo, felices y comenzando una nueva vida, vamos con todo para arriba. Eso es una actitud positiva que han mantenido toda la mañana, desde la primera hora que llegamos aquí. Obviamente han compartido la felicidad con sus vecinos, con los familiares que también se acercaron a felicitarlos y a darles esa bienvenida que esperaron durante estos 2 meses. Veamos qué fue lo que ocurrió esta mañana. Fueron 64 días de incertidumbre para la familia Alarcón Caballeros, indicada de haber participado en la cinematográfica Fuga, Sangre y Fuego del recluso Alexander Urrego, cuando se encontraba en una cita médica en una clínica del sur de Bogotá. Fue una experiencia que la verdad no se la deseamos ni el peor de los enemigos. Fue algo muy duro, pero gracias a Dios nos llenó de fortaleza. La tranquilidad llegó para esta familia en las últimas horas, cuando un juez de garantías consideró que no hay pruebas que los vinculen con la fuga ni las armas que se utilizaron en el hecho. Después de que le dicen a uno que está en libertad, pues, se siente realmente uno resarcido como ser humano, ¿no? Un drama que vivieron juntos en los calabozos de la Sijín y que según ellos los unió más como familia. El email de nosotros era un cuaderno en el que nos pasábamos por el medio de las rejas y averiguábamos y nos contestábamos preguntas. Ellos creen que se vieron involucrados en esta investigación por uno de sus familiares. Mi hermano Julio, él sí tuvo antecedentes hace 10, 12 años y pues creemos que él tuvo algo que ver con este caso porque desafortunadamente él fue el que recibió la camioneta. La familia Alarcón Caballero está agradecida por la solidaridad y el apoyo que les brindaron no solo sus vecinos, sino también el gremio de taxistas. Doña Marta, ustedes están metidos en este problema por cuenta de su hermano. Si es que nos ve, ¿qué le diría a él en este momento? Juan Diego le está preguntando a doña Marta si su hermano Julio la estuviera viendo en este momento, luego que usted está en libertad, ¿qué le diría? Yo le diría que mi Dios le dé mucha fortaleza, que él sabe que de todas formas es nuestro hermano. Es muy duro ver un hermano en una situación porque nosotros ya padecimos un infierno y lo que él espera es un infierno.
fortaleza para él y bendición de Dios, no más. En Noticias Caracol la información tiene contexto y hay que recordar que cómo fue esta cinematográfica fuga de Alexander Urrego de unas cuadras acá delante de una clínica donde atendía una cita médica. Las cámaras de seguridad grabaron los momentos exactos en que fue rescatado a sangre y fuego. Eran casi las 10 de la mañana cuando varios hombres fuertemente armados irrumpieron en la clínica Compensar del sur de Bogotá. El asalto fue milimétricamente planeado. Alexander Urrego, un peligroso delincuente, había salido de la cárcel La Picota a cumplir una cita odontológica. Los encapuchados entraron por él y lo rescataron a sangre y fuego. En el cruce de disparos, un celador y un policía resultaron heridos mientras este paciente observaba sin creer lo que pasaba. Afuera los esperaba una camioneta blanca en la que emprenden la fuga. Tras iniciar la persecución, la policía llegó al barrio San José Sur, donde fue guardado el vehículo. Rodearon la casa y después comenzó un operativo. En el segundo piso fueron halladas varias armas. Posteriormente, 4 integrantes de la familia Alarcón fueron capturados dentro de la vivienda. La fiscalía les imputó el delito de porte ilegal de armas, dijo que eran peligrosos para la sociedad y un juez los mandó a prisión. Eventualmente ustedes pertenecen a un grupo de delincuencia organizada. Uno de ellos afirmó que era por culpa de un tío que estaban detenidos. Él metió la camioneta y se largó y nos dejó el mierdero a nosotros. Vecinos, amigos y el gremio de taxistas salieron en defensa de los Alarcón. El fugitivo Alexander Urrego tiene un largo prontuario criminal, especialmente relacionado con hurtos a residencias. Pagaba una condena de 47 años de cárcel y hoy su paradero y el de los otros delincuentes es un misterio. Doña Marta, esta es una nueva oportunidad para comenzar en familia. ¿Qué viene ahora para ustedes? En principio, tratar de buscarle a mi hijo el cupo nuevamente en el SENA para que él pueda llegar a su universidad. Segundo, pues mirar, yo tengo que sostener la familia Caballero Alarcón, buscar trabajo y lo que digo, comenzar de nuevo, con la frente en alto. Doña Marta, muchas gracias por haber estado con nosotros en Noticias Amables. Gracias a ustedes. Ellos también en la mañana hablaban de lo que fue la dura experiencia de haber estado estos 64 días en la prisión, en los calabozos de la SIJIN. Don Carlos Alarcón, el hermano de doña Marta, también nos aseguraba que aunque fueron momentos muy difíciles, se sintieron también acompañados y en algún momento habló de la familia SIJIN, de los buenos tratos que a pesar de las difíciles condiciones les dieron las personas que trabajan allí y también los presos que se encontraban con ellos. Y a propósito de la detención de esta familia, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, lanzó duras críticas contra el sistema penal. Escuchemos lo que dijo. Para el titular de la cartera de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, es el momento de revisar si el sistema penal acusatorio está cumpliendo con sus objetivos. Primero, agilizar el procedimiento penal, que creo que si uno se atiene, salvo casos de flagrancia, pues eso no se ha logrado en relación con los términos de la legislación anterior. Y segundo, hacer efectivo el principio de que la libertad sea la norma y la privación de la libertad lo excepcional. El ministro dijo que hoy, cuando se priva a una persona de la libertad, se hace siempre pensando en su potencial peligrosidad. Son criterios, la verdad, un poco arbitrarios a veces, ¿no? Lo importante es que el principio general debe ser la libertad, salvo casos, naturalmente, de los delitos graves. Agregó que hay un hacinamiento del 58% en las cárceles del país y que el porcentaje de personas con detención preventiva a las que no se les ha resuelto su situación es de un 35%. Por ejemplo, cómo se disparó el hacinamiento después de la llamada ley de pequeñas causas. Cuando yo me retiré de fiscal general, la población carcelaria era de 50.000, hoy vamos en 120.000. Entonces, habría que mirar si eso es o una muestra de la eficacia de la justicia o una muestra de las deficiencias de la justicia. De acuerdo con la Oficina de la Defensa Jurídica para el Estado, en 2012 se presentaron 12.418 demandas por violación injusta de la libertad y en el primer trimestre de este año se han presentado 239 demandas. En total, estas suman cerca de 20 billones de pesos, cifra que equivale al presupuesto de la Fiscalía para los próximos 10 años.
Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. El otro hecho que concentra la atención informativa es la grave denuncia que hicieron los familiares del joven auxiliar de la policía que murió en una estación del sur de la ciudad. Aseguran que era víctima de matoneo por parte de algunos compañeros de la institución. Vamos en vivo a Medicina Legal con Juanita Gómez. Juanita, para conocer qué es lo último sobre este hecho. Buenas tardes. Juan Diego, lo último es que en los próximos minutos se conocerá el dictamen de la necropsia practicada al cuerpo de este joven Jonathan Gutiérrez, de 19 años. Sus familiares están acá a las afueras de Medicina Legal esperando conocer también este resultado en un intento por despejar las dudas, porque eso principalmente es lo que tienen, dudas. Dudan de que se haya tratado de un suicidio, dicen que no conocen los detalles de lo que realmente pasó. Una vez ocurrió la tragedia, les informaron muchas horas después y todo esto hace parte de la denuncia que ellos hoy manifiestan. Aseguran también que el joven tenía mucha ilusión de convertirse en un policía profesional y por eso denunciaron el acoso y los hostigamientos que le hacían otros jóvenes en la estación de Usme. Ayer en la madrugada, el auxiliar de la policía Jonathan Gutiérrez Romero, de 19 años, se quitó la vida con su arma de dotación dentro de la estación de Usme en Bogotá. 24 horas después de su deceso, su familia denuncia que el joven tomó la fatal decisión ante los constantes ataques de que era víctima por parte de sus compañeros de la estación que lo tenían aburrido. Yo ya he indagado y todo y mi hijo era víctima ya de un, ¿cómo es que llaman eso? Un matoneo, ¿sí? Por los compañeros. Pues él me manifestó cuando estuve visitando lo que realmente estaba aburrido ahí donde estaba porque los compañeros se perdían las cosas y supuestamente el ladrón era él. La madre del joven asegura que desde hace mes y medio otros bachilleres al parecer lo culpaban de robos dentro de la estación de policía y le hacían la vida imposible. En una oportunidad que el intendente para lo mandaban a bañar, ya le han revisado que él no tenía nada y le echaron una olleta, unas prensillas. O sea, cosas que, todo el tiempo eran los compañeros, él vivía apartado, no se metía con nadie. La última vez que hablé con él me dijo, mamá, estoy tan mamado acá, palabras textuales de él, me dijo, estoy mamado acá. La familia de Jonathan también desmintió que el joven se hubiera suicidado por la pelea con su novia, versión que circuló luego de conocerse el hecho. Si al hablar con el papá en la noche y ahorita al hablar con la novia, que pues era como lo único que se hubieran agarrado o algo, estaban perfectos, y si él hoy estaba pidiendo que el papá lo visitara hoy. Y si se iba a ver con la novia el sábado, mi hijo mi hijo la verdad no, yo creo que a mi hijo de verdad lo asesinaron. El joven llevaba mes y medio prestando el servicio en la estación de Usme, pero desde hace 3 meses conoció en una escuela de la policía a los jóvenes que según su familia al parecer provocaron su muerte. Un intendente, él como que era el que más, como que le iba con él me dijo la verdad. Me dijo, aquí nadie lo quiere, nadie lo único que como yo me dio a entender como que lo había adoptado como para decir, bueno, venga, déjenme al muchacho. En las próximas horas, el cuerpo del joven bachiller será entregado a su familia. Intentamos hablar con el oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, pero no fue posible. Se espera que a las horas de la tarde se conozca el dictamen de medicina legal y una vez se conozca, pues sea entregado el cuerpo a la familia Gutiérrez para que se cumplan las exequias. Juanita Gómez, muchas gracias por su información. 12 del día, 43 minutos. Un juez de control de garantías decidirá en las próximas horas la suerte de 2 policías y 2 civiles capturados porque presuntamente integraban una banda de piratería terrestre. La audiencia se realiza en el municipio de Soacha, Cundinamarca. ¿Qué pasa hasta ahora? Juan Carlos Pardo, buenas tardes. En cualquier momento, Mónica, reiniciará la audiencia contra estas 4 personas, 2 policiales y 2 civiles que harían parte, según la Fiscalía, de conformar esta banda de piratería terrestre. Durante las últimas horas, un juez de control de garantías legalizó la captura de las 4 personas y lo que viene ahora es, inicialmente, la Fiscalía imputará los cargos y finalmente decidirá el juez de control de garantías si los envía a prisión o no. Hecho que se dará durante los próximos minutos. Juan Carlos Pardo, desde Soacha, Noticias Caracol. Gracias, Juan. Y una peluquería del noroccidente de Bogotá fue escenario de un crimen cometido por sicarios. Los pistoleros acribillaron a una estilista y huyeron del lugar. Una patrullera logró capturar a uno de los delincuentes.
Juan Esteban Evangelista Perea recibió una misteriosa llamada a su teléfono celular mientras le hacía un corte de cabello a uno de sus clientes en esta peluquería ubicada en su barrincón. En la llamada, según los testigos, le pidieron que saliera y al llegar a la puerta, dos hombres lo atacaron a tiros. Quizás no era por la persona que venían, ¿no? Y lo confundieron a él y le dispararon a él. La segunda hipótesis que maneja uno de los familiares de la víctima, quien pidió proteger su identidad, es que lo asesinaron por envidia. Pues uno no sabe, la gente se llenó de motivos, de envidia, y como la mejor peluquería era la de él. Los disparos alertaron a la patrullera Paola Pecha, quien llegó al sitio y se enfrentó con los sicarios. Salimos corriendo, desenfundamos la pistola y le decimos que por favor se detenga. El sujeto no se quiere detener, hace como si tuviera algo entre la pretina del pantalón, siempre dándonos la espalda. Tras perseguirlo varias cuadras y con el apoyo de sus compañeros, el señalado sicario fue detenido. Desafortunadamente no le encontramos el arma de fuego, pero al parecer iba con una segunda persona y esta segunda persona se fue en un taxi. El taxi en el que se fugó el segundo sicario ya está identificado por las autoridades, lo que significa que en las próximas horas sería capturado este segundo delincuente. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. No se despegue de Noticias Caracol porque a la 1 de la tarde les tendremos reporte en vivo desde Buriticá, Antioquia, donde más de 3.000 personas están siendo evacuadas de una zona declarada de alto riesgo. Y el caso de una joven de 25 años que fue asesinada en el municipio de Envigado. En lo corrido del año ya van 195 homicidios contra mujeres en Antioquia. El azote de los arroyos volvió a provocar emergencias en Barranquilla. En las últimas horas, un taxi fue arrastrado varios metros por las aguas. Su conductor fue rescatado por los organismos de socorro y Said Gómez habló con el sobreviviente. ¿Qué dice él? Said, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego. Por fortuna, el taxista Esteban Córdoba se encuentra bien, de salud y feliz con haber vuelto a la vida. Hace 24 horas, en este mismo lugar, durante 35 minutos, el taxista Esteban Córdoba luchó contra las caudalosas aguas de un arroyo que pasa precisamente por este mismo sector donde nos encontramos. Allí él logró salvar su vida y también con la ayuda del organismo de bomberos que oportunamente llegaron al lugar. En la imagen se observa cómo un taxi y un bus de Transmetro quedan atrapados en medio de un arroyo en el norte de Barranquilla. El taxi era arrastrado por la corriente y fue detenido por el bus. Andrés Coronado, testigo de la emergencia, narró lo sucedido. El señor, al salir lo aguantaron varios carros y el arroyo se vino muy rápido. Entonces el señor cuando quiso salir así, el Transmetro lo aguantó. El video aficionado muestra al conductor del taxi cuando comienza a salir por una de las ventanas del vehículo para ponerse a salvo. Arriesgando su vida, logra subir al techo del taxi y se aferra en el panorámico del bus para no ser arrastrado por la corriente. Minutos después, llegaron los bomberos, lo amarraron con sogas y lo rescataron sano y salvo. Esteban Córdoba, el taxista rescatado, dice que sintió la muerte de cerca. Hoy volví a nacer, luché contra la muerte. Ustedes no se imaginan lo que es luchar contra la fuerza de la naturaleza, eso es impresionante. Me sentí muerto y en ese momento no pensé más que en Dios y en mis hijos. El teniente Gonzalo Charris de Bomberos Barranquilla explicó cómo fue el rescate. Acercamos la máquina lo más que pudimos, que fue bastante arriesgoso por el caudal del río que estaba muy fuerte, y fue así como pudimos rescatar al conductor del vehículo. A pocos metros se observa cómo el mismo arroyo arrastra a otro vehículo. ¡Ay, se va el carro con la persona! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Qué terrible! En otra zona de la ciudad, otro taxi fue arrastrado también por un arroyo. Más de 10 emergencias fueron reportadas a los bomberos durante el aguacero. Volví a nacer es la frase que quedó grabada en la mente del taxista Esteban Córdoba, quien fue rescatado por los organismos de bomberos. Esto fue lo que le dijo a Noticias Caracol. Muy contento, agradecido con Dios que me ha dado la oportunidad de salir nuevamente hasta las cámaras, agradecido con Dios y con todas las personas que me ayudaron después de vivir esta experiencia tan angustiante que tuvimos en el día de ayer, al prácticamente debatirnos entre la vida y la muerte.
El taxista, sus compañeros de estación durante la mañana de hoy hicieron una recolecta para su sustento por estos días. Es por el momento la información que registramos desde Barranquilla. Said Gómez, Noticias Caracol. Said, muchas gracias. Y continúa el drama del boxeador colombiano José Carmona, quien luego de ser noqueado en un combate sufrió graves lesiones cerebrales en la ciudad de San Luis de Potosí, México. En Cartagena su familia busca desesperadamente viajar a ese país para acompañarlo. Carlos Cataño, ¿ya lograron definir el viaje? Buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, efectivamente ya quedó definido el viaje, salvo que los familiares necesitan algunos recursos y eso es lo que no les ha permitido desplazarse hasta México, hacerle compañía al menor de la familia Carmona, porque salvo unos leves movimientos en las manos, la reacción no ha sido positiva, él permanece sedado. Ellos han acelerado este tipo de trámites para poder trasladarse al extranjero, pero tienen la limitación del dinero. Sin embargo, en las últimas horas han recibido muy buenas noticias. Frente al televisor o a un lado de la radio, permanece la familia de José Carmona a la espera de noticias procedentes de México, donde el boxeador se encuentra en cuidados intensivos tras la fuerte golpiza que recibió durante un combate. Vía telefónica les reportan una lenta recuperación, pero eso no los tranquiliza. Y a mí no me convence si no está allá junto conmigo. ¿Para eso quiere? Eso es lo que quiero yo, porque para convencerme cómo está en realidad. Desesperados por los esporádicos informes vía telefónica, decidieron viajar y acompañarle en su dramático estado, pues después de 2 cirugías en el cerebro, permanece sedado. Que cuando yo llegue ya él esté despierto. Es lo único que yo le pido a Dios. Tienen a la mano los pasaportes, pero no el dinero para su estadía en el extranjero. Ellos tienen su pasaporte, pero ellos necesitan dinero de no estar ya pidiéndole a nadie, que aquí en Colombia la verdad es que sí pueden ayudarlos. El Instituto de Recreación y Deportes de Bolívar garantizó que asumirá los pasajes de ida y vuelta para los padres y la Liga Distrital de Boxeo los gastos adicionales. Sí, ya ellos tienen asegurado el viaje y estamos en consecución de recursos para que lleguen con algo de dinero a la Ciudad de México y no padezcan de ese tipo de inconvenientes. Aunque el pugilista manifiesta leves movimientos en las manos, el diagnóstico definitivo y confiable sobre su estado de salud se dará luego de una evaluación programada para el fin de semana. Bueno, y aparte del apoyo que han recibido por parte de las autoridades deportivas y también de la empresa privada, la familia Carmona ha recibido la solidaridad de los vecinos. Prácticamente en una colecta pública ya le han recaudado parte del dinero que les demanda su estadía, que puede ser corta o larga, en San Luis de Potosí, México, donde está recluido el boxeador. Por el momento es toda la información. En Cartagena, Carlos Cataño. Iguaran, Noticias Caracol. Carlos, vamos a seguir hablando de ese tema porque 2 especialistas en este deporte analizaron cuidadosamente las imágenes del combate en el que el pugilista colombiano fue noqueado. Las opiniones están divididas en torno a la actuación del juez. Si en algo hay coincidencia es que el árbitro Gaby Peralta estuvo atento en el momento del intercambio de golpes. Las opiniones se dividen cuando se evalúa si detuvo a tiempo el combate. Recibe golpes, allí se demora el árbitro en detener el combate, ha debido detenerlo poco antes porque había dado muestras ya de que no está en condiciones de seguir. Fabio Poveda defiende la actuación del referee. Sostiene que antes del knockout, Carmona se había defendido lanzando golpes del ataque del mexicano. En realidad no veo ninguna razón para pensar que el juez actuó mal, que el juez de pronto paró la pelea muy tarde, que pudo haberle evitado algunos golpes a Carmona. Para ambos, el colombiano es un pugilista con todas las condiciones para haber enfrentado al excampeón del mundo, Jorge Arce. No le había ido bien una pelea que hizo en México, pero él traía una buena trayectoria, su récord lo decía, incluso aquí había peleado por títulos latinos. Carmona es un buen boxeador, aquí en Colombia ha hecho muy buenas peleas, ganó un título bolivariano. Cardona tiene récord de 22 peleas ganadas, 12 de ellas por nocaut, y sufrió ante el travieso Arce la 4ª derrota de su carrera. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. El empresario de las Esmeraldas, Pedronel Rincón, fue capturado por orden de un fiscal de la Unidad Antinarcóticos. Vamos en vivo a la Fiscalía General. Allí está Alejandro Tibaduiz. Alejandro, ¿en dónde fue detenido el empresario y por qué? Buenas tardes. Mónica, la captura se produjo esta mañana en zona rural del municipio de Muso, en Boyacá, muy cerca a la finca del empresario de las Esmeraldas, Pedronel Rincón, conocido en este mundo de las Esmeraldas como Pedro Orejas. Él ya se prestaba a una reunión con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y algunos líderes esmeralderos de la región para evitar un nuevo episodio de la llamada Guerra Verde tras el atentado que sufrió el pasado 9 de noviembre. Sobre su captura relacionada con tráfico de armas para bandas criminales, se refirió la subdirectora de la
policía, la general Luz Marina Bustos. Se llevó a cabo pues por una orden proferida por autoridad judicial competente por el tráfico, fabricación y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares, igualmente por concierto para delinquir. Hoy precisamente se hizo efectiva esa orden de captura aproximadamente a las 8 de la mañana en la vereda del centro del municipio de Maripí, a 500 metros del casco urbano, en el departamento de Boyacá. Por otra parte, y como lo anticipábamos al comienzo de nuestra emisión, ya fue capturado el exdirector del DAS, el general Miguel Maza Márquez. Ya se encuentra en el búnker de la Fiscalía. Están haciendo la reseña por parte de agentes del CTI. ¿Cuáles fueron los argumentos, las principales pruebas para ordenar esta nueva captura, esta tercera detención del general Maza Márquez? Las explicó el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre. Nuevamente, y después de 22 meses de incertidumbre jurídica, la Fiscalía volvió a ordenar la captura del exdirector del DAS, el general en retiro Miguel Maza Márquez, dentro de la investigación que se adelanta por el asesinato del candidato a la presidencia, Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrido en la plaza de Soacha, en Cundinamarca, el 18 de agosto de 1989. Al general en retiro se les indica de los delitos de homicidio con fines terroristas y concierto para delinquir, por haber cambiado al jefe de escoltas del candidato y haber designado al detective Jacobo Torregrosa. Quien primero no era idóneo para el ejercicio de dicho cargo y segundo estaría cooptado por los grupos delincuenciales que planearon y ejecutaron el homicidio. El fiscal general aseguró además que según las pruebas, Maza Márquez participó en una alianza con los grupos delincuenciales que perpetraron el crimen y obstruyó a la justicia. Al respecto, se relacionan las actuaciones del investigado Maza Márquez para vincular a personas ajenas a los hechos, como lo demostraron posteriormente las decisiones judiciales que absolvieron de responsabilidad, entre otros, a Alberto Jubis Hadbun. Por este caso, el general Maza Márquez fue detenido por orden de un fiscal de derechos humanos en agosto de 2009. Menos de 3 años después, la Corte Suprema anuló el proceso al considerar que por su fuero constitucional, el oficial en retiro debía ser investigado por el fiscal general y ordenó una nueva investigación. Hay que decir que esta nueva decisión de la Fiscalía, esta captura del general en retiro Miguel Maza Márquez, fue recibida con beneplácito por la familia Galán, quien ha resistido y quien ha insistido también en la responsabilidad que habría tenido el oficial en retiro en la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento. Es el comienzo de develar toda la dimensión de la participación del Cartel de Cali y de grupos paramilitares en el crimen de Luis Carlos Galán, de sus aliados, y esperamos que ojalá muy pronto se produzca la resolución de acusación y podamos iniciar el juicio ante la Corte Suprema de Justicia. Una vez se cumplan los exámenes médicos de rigor y también la reseña por parte de los agentes del CTI aquí en el búnker de la Fiscalía General de la Nación al general Maza Márquez, se determinará en compañía del IMPEC cuál será su sitio de reclusión, tal como lo ha pedido la defensa, posiblemente una guarnición militar. Desde la Fiscalía General de la Nación, Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol. Esto es lo último de Noticias Caracol. Atención, como lo anunciamos hace un momento, el director de la Policía General, Rodolfo Palomino, reveló que hoy serán suspendidos varios policías sospechosos de la pérdida de 100 pistolas importadas. Desde Virginia, Estados Unidos, Daniel Pacheco tiene los detalles del anuncio. Desde la sede de la DEA, el general Rodolfo Palomino, el director de la Policía Colombiana, confirmó que hoy se darán a conocer los nombres de las personas que se suspenderán durante la investigación de la pérdida de 100 armas importadas desde Estados Unidos. Las acciones preliminares en coordinación, tanto con la Fiscalía como con la Inspección General, ya nos pueden estar señalando unos presuntos responsables a quienes en el día de hoy les estaremos notificando la suspensión. El general resaltó que este caso amerita una rápida acción de medidas administrativas por parte de la policía. Esto es algo que no solamente nos ha preocupado, nos ha indignado, sino que obliga a respuestas institucionales como las que señalo. El alto oficial se encuentra de visita en Washington, donde se ha reunido con representantes de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el FBI y la DEA.
Finalmente, sobre la posible extradición de los presuntos asesinos del agente de la DEA James Terry Watson, Palomino dijo que se mostraba confiado en que sí serían enviados a Estados Unidos. Desde Virginia, Daniel Pacheco, Noticias Caracol. Noticias Caracol es Antioquia. Comenzó la evacuación de cerca de 3.000 personas de una vereda del municipio de Buriticá que se dedican a la minería y que según las autoridades están en zona de alto riesgo. Vamos en vivo con Juan Pablo López. Juan Pablo, ¿cuál es la situación? Mónica, buenas tardes. La situación es de absoluta tensión aquí. Las autoridades han hecho efectiva la orden de evacuación de estas 3.000 personas que permanecen en esa zona, en una vereda que se llama Los Asientos, precisamente del municipio de Buriticá, en el occidente de Antioquia. Han demolido ya varias viviendas, sin embargo hay tensión porque hay enfrentamientos, se han presentado algunos enfrentamientos de los mineros informales con la fuerza pública. El estado de las construcciones artesanales, la inestabilidad del terreno y el uso de explosivos en la minería obligaron a las autoridades a declarar esta zona del municipio de Buriticá, en Antioquia, como zona de riesgo inminente de desastre. Carlos Acevedo lleva 6 meses trabajando en el lugar. Esta mañana, las autoridades demolieron su vivienda. Ahora nos dicen de que no, que están sacando a la gente porque esto es alto riesgo, que esto y que lo otro, es que esto lleva años y años y años y aquí no ha pasado nada, aquí no ha habido alto riesgo. Ahora que existen esas minas, que está uno consiguiendo cualquier libra de arroz, antes ahora sí hay alto riesgo, pero primero no. Los trabajadores insisten en que esta es su única fuente de ingresos y que no ven soluciones para ellos y sus familias. ¿Qué vamos a hacer? Esperar a ver con qué nos van a responder o qué título nos van a dar o qué permiso nos van a dar para otra construcción distinta. ¿Sí? ¿O qué promesas dan que sí valgan la pena? Esperemos a ver. Las autoridades aseguraron que la medida no tiene reversa. Las construcciones deberán ser demolidas. Se tienen que desalojar la zona y que se tienen que desmontar todas estas construcciones irregulares que se han estado construyendo en la zona. Gradualmente es justamente para darle oportunidad a las personas, a pesar de todo el tiempo que lo han tenido. Desde el 19 de octubre pasado se decretó calamidad pública en la zona. Quienes habitan el lugar deberán evacuar de manera preventiva e inmediata. Son 500 policías entre ESMAD y Grupo de Operaciones Especiales los que están haciendo presencia acá. También están acompañados por un equipo social que tratan de llevarle a las familias alguna solución, por lo menos temporal, para los que van a evacuar de esta zona. Y también un grupo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque no pueden permanecer menores de edad en esta zona. Continuaremos muy pendientes de los operativos que continuarán en horas de la tarde y en los próximos días. Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. Juan, y seguimos en Antioquia. Una mujer fue brutalmente asesinada en el municipio de Envigado. Las autoridades intentan identificar el cuerpo que fue hallado en una carretera y vamos a ir en vivo con Diana Pérez. ¿Se sabe algo sobre este caso, Diana? Buenas tardes. Hola Juan, muy buenas tardes. Todo es materia de investigación, sin embargo las autoridades afirman que encontraron múltiples heridas con arma blanca en el cuerpo de la mujer. Al lado de ella había una botella de cerveza donde al parecer contundentemente la habrían golpeado en la cabeza con este objeto y asimismo encontraron la navaja donde podría ser el objeto que dejó las heridas del cuerpo en la mujer. Esto fue lo que ocurrió. Esta vez la víctima fue una mujer de 25 años, hallada muerta sobre el kilómetro 4 de esta vía llamada La Loma del Escobero en el municipio de Envigado. Autoridades buscan los móviles del hecho. Pedimos desde luego la colaboración ciudadana por alguna situación en particular que alguien haya visto algo que nos pueda permitir avanzar más rápido en la investigación. Seguimos ahí adelantando esto de la mano con la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades aseguran que ya son 3 casos como estos de mujeres asesinadas que se han encontrado aquí sobre la Loma del Escobero en el municipio de Envigado. Es por eso que la policía está detrás de los responsables de estos hechos. No podemos ni descartar ni desvirtuar, pero tampoco confirmar que se trate de un mismo delincuente haciendo estos hechos. Es parte, por supuesto, del trabajo de investigación que adelantamos y ello nos dirá si una cosa o la otra es la que es efectivamente vale. La mujer encontrada en la vía aún no ha sido identificada. Las autoridades afirman que tiene un tatuaje en la espalda que dice Paulina. El cuerpo ya está en medicina legal. El general de la Policía Metropolitana aseguró que sobre esa Loma del Escobero se aumentará la seguridad, la policía. Asimismo, déjeme comentarle que con este caso ya son 195 mujeres asesinadas en el departamento en lo que va ocurrido el año. Y en otras noticias de Antioquia, hace pocos minutos acabó una rueda de prensa en la alcaldía de Medellín. Pues allí el alcalde tomó medidas drásticas después de los hechos ocurridos con el Partido Nacional Millonarios, donde el bus donde viajaban los jugadores fue atacado. Esto fue lo que dijo el alcalde de Medellín. Tomado la decisión dura
de no prestar el estadio Atanasio Girardot para el próximo partido del Atlético Nacional. Es una decisión que no es fácil, es una decisión que nos golpea porque estamos alegres cuando nuestros equipos triunfan y van adelante. Es una decisión que sabemos que afecta a numerosos aficionados que ven la fiesta del fútbol como una fiesta de vida, que afecta a los equipos, eso lo entendemos y nos duele, pero también asumimos la responsabilidad que nos toca en este tipo de decisiones. Anunció también que son 10 millones de pesos de recompensa a quien brinde información de quiénes fueron los atacantes del bus de Millonarios. Y en otras noticias, en Medellín, a partir de mañana comienza la cumbre de ministros. Son 250 funcionarios de toda América, entre ellos 34 ministros del hemisferio que se reunirán a hablar de seguridad para todo el continente. Igualmente, la Policía Metropolitana, igualmente la Policía Nacional, aseguró que el dispositivo de seguridad, la tecnología, va a ser bastante grande. Hoy nos mostraron, van a ser robots antiexplosivos, igualmente van a tener 2 helicópteros que van a estar sobrevolando toda la ciudad, uno nocturno y otro en horas de la tarde. Estén muy pendientes porque muchas vías de la capital de Antioquia van a ser cerradas para la llegada de todos estos funcionarios del hemisferio. Información que tenemos desde la capital de Antioquia, Diana Pérez, Noticias Caracol. Urna virtual, pregunta del día. ¿Está de acuerdo con que no se presten los estadios para partidos cuando se registren hechos de violencia? ¿Sí o no? Responda a www.noticiascaracol.com, www.elespectador.com. Resultados mañana en nuestra emisión de noticias del mediodía. Noticias Caracoles, Valle del Cauca. En delicado estado de salud se encuentra el director del canal de la Universidad del Valle luego de ser atacado por sicarios. Vamos en vivo con Carlos Gutiérrez para que nos cuente, Carlos, si ya hay pistas sobre los autores del atentado. Buenas tardes. Mónica, buenas tardes. Las autoridades están trabajando en ello, también están trabajando en 3 posibles hipótesis. Una de ellas tiene que ver con que Diego Gómez Valverde, de 48 años y comunicador de la Universidad del Valle, estaba siendo extorsionado. Para facilitar todo ese proceso averiguatorio, la policía ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos. En la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Valle de Lili permanece Diego Gómez, director del canal universitario adscrito a la Universidad del Valle, tras recibir 8 disparos que le propinaron sicarios en el sur de Cali. Es un estado donde se afectó pulmón y riñón, y pues lo que se indicó por parte del personal de medicina es que viene la parte difícil, que es la parte del post quirúrgico, y las 72 horas en donde efectivamente pues se va a esperar que evolucione positivamente. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los motivos y capturar a los responsables del intento de homicidio al comunicador de 48 años. La Policía Metropolitana de Cali está ofreciendo en este momento hasta 5 millones de pesos para algún tipo de información que nos permita dar con los autores materiales que le causaron estas lesiones al miembro de los medios de comunicación. Periodistas de la capital del Valle rechazaron este y demás hechos de violencia que se están registrando en la ciudad. Por eso se convocó para este viernes a una movilización ciudadana por el derecho a la vida. Generar un acto de protesta por lo que ha sido este atentado criminal contra Diego Gómez, que hoy lo tiene en muy delicado estado de salud. Entre tanto, en un barrio de Invasión fue asesinado a tiros el abogado Milton Fabián Gutiérrez Castrillón, secretario jurídico de la alcaldía de esa localidad. Las autoridades investigan sobre el crimen. Esa movilización se realizará a las 7 de la mañana en el lugar donde ocurrieron los hechos, en inmediaciones del barrio El Ingenio, en el sur de la capital vallecaucana. Tanto la Rectoría como la Fundación de la Universidad del Valle, a través de diferentes comunicados, han rechazado este atentado del que fue objeto Diego Gómez, director del canal universitario, al tiempo que le solicitaron a las autoridades celeridad para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales de este atentado. En las instalaciones de la Universidad del Valle, en el sur de Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.